Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, dame tu gozo permanente. Sí, estamos en Palabra desde la prisión, es nuestra temporada, y yendo a las cartas de Pablo, que Pablo escribiera desde la prisión, estas 4 cartas siempre las recordamos: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hablando de esto, mis amados, hablando de esto, bueno, llegamos a la carta de Filipenses. Hoy no tenemos datos técnicos, ya lo anexaremos a partir de la próxima semana, los datos técnicos que faltan, que no son muchos, pero cuando llegamos al capítulo 4, versículo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, llega el versículo crucial. No es el único, pero sí es el versículo central porque habla del tema que caracteriza la carta. Habla del tema que caracteriza la carta, que es el gozo. Ya Pablo lo ha dicho, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Allí, digamos así, lo menciona. En el versículo 18 del capítulo 2, asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Y creo que son las únicas citas que recuerdo. Bueno, gozo y corona mía, eso ya es de otro lado, pero básicamente son digamos, los textos que uno diría hablan del propósito de la carta o del tema central de la carta. Déjenme moverme para acá. Exacto, capítulo 4. Exacto. Sí, el gozo y corona mía está en el versículo 1, exacto, del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, pero decía que ese es otro tema porque no está hablando o está exhortando Pablo a los filipenses, no los exhorta a que busquen del gozo del Señor, lo que sí hace en el versículo 4. Aquí está, Filipenses 1:4, 2:18 y 3:1. Allí es donde se menciona en la carta. Pero aquí lo hace de manera enfática y es interesante que lo menciona luego de hablar de la desavenencia, de las diferencias que había entre Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir. Recuerden que ustedes compartieron o combatieron conmigo en el Evangelio y sus libros están inscritos en el libro de la vida. Así que dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, está cerca. Y si el Señor está cerca, y muchos dirán, pero bueno, desde que lo estamos esperando, no se preocupen, no se preocupen. Tenemos 2 opciones. O el Señor viene o nos morimos. Y para muchos se cumple la segunda, porque la primera evidentemente para todos no se ha cumplido. La muerte llega a ser el paso que damos nosotros de manera personal para entrar en la eternidad, en la presencia del Señor. Así que eso no puede tardar más de 50 años para algunos, 70 años para otros, o póngale un siglo, no más, no más. Considerando esto, tenemos que decir entonces que tenemos esas 2 opciones. El Señor está cerca, ¿sí? O la partida nuestra para donde el Señor está cerca. Así que no es descabellado considerar la cercanía del Señor porque está a un paso, mis amados. Para morir solamente hay que estar vivo. Un café por eso. Y volamos, y volamos. Empezamos de abajo hacia arriba, pero no lo vamos a hacer así. Pablo dice,
Regocijaos en el Señor siempre, hablando de un gozo permanente. Número uno, tenemos que decir que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Recuerden lo que Pablo dice en Gálatas 5:22. ¿Sí? Bueno, ya lo ha dicho desde el versículo 16 del Gálatas capítulo 5, que no andemos en la carne, que andemos en el Espíritu. Y desde el 16 hasta el 22 empieza a enumerar todo lo que son los frutos o el fruto de la carne, toda la pecaminosidad a la que se refiere el andar en la carne o lo que produce el andar en la carne. Pero dice luego, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Amor, gozo. Es el segundo o la segunda virtud del fruto del Espíritu, que es un paquete, por eso se le llama fruto, compuesto por 9 virtudes. Allí está evidentemente el secreto. Pablo ha dicho en Efesios que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en nosotros nos capacita entonces llegando a Gálatas con ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que contiene esas 9 virtudes a las cuales nosotros tenemos acceso y somos llamados a cultivar, llamados a trabajar, llamados a tomarlas, a usarlas. Sí, yo no puedo decir, no, es que yo no soy paciente. Tal vez no sea paciente porque no he tomado la paciencia como virtud que me da el Espíritu a mí para usarla. Tenemos es que decir, voy a ejercitar la paciencia que el Espíritu Santo ya me ha dado. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque la carne me lleva a la impaciencia, pero el Espíritu me lleva a la paciencia. Entonces, yo tengo que andar en el Espíritu vamos a la paciencia, con todas las 9 virtudes o las 8 virtudes más, aparte de la paciencia. Allí está el gozo. Allí está el gozo. Lo explico grosso modo rápidamente y espero ser lo más certero posible porque es la parte práctica de esto. Pablo les dice, gócense en el Señor siempre. Sí, Pablo, pero ¿cómo? No, él no explica. Y otra vez dice, regocijado, pero sí. Es notable y digno de resaltar que Pablo lo dice desde la prisión. Maravilloso, maravilloso. Había dicho, número uno, es el fruto del Espíritu. El Espíritu está en nosotros y nos capacita para eso. Pero número dos, yo debo tomar la decisión guiado por el Espíritu para practicar, para cultivar, para desarrollar, fortalecer el gozo en mí. Es un fruto del Espíritu, es algo divino, absolutamente. Y número tres, es en el Señor, no es en la carne y no es en las circunstancias. Y si usted lo ha entendido, yo le digo, tómese un café por eso. Me gusta el café. Amo el café, me encanta. Sí, pero si no hay, no pierdo el gozo, como algunos, porque el gozo mío no está basado en el café, si está o no está. Es decir, si hay café, Richard está contento, y si no hay café, Richard no está contento. No. Fíjense que el gozo mío no me lo maneja el café. El gozo mío me lo da el Espíritu. El gozo mío me lo da el Señor. En Él está mi gozo. Y como Él siempre está presente, como Él es bueno, como Él es Señor, Dios, Creador, Todopoderoso, sustentador y misericordioso, el gozo en mí, basado en Él, es perenne, es para siempre, es constante. Pero el gozo mío, basado en las circunstancias, no es perenne, no es constante. No es para siempre, porque las circunstancias van a cambiar, mis sentimientos van a cambiar, mis emociones también, de manera que el gozo que depende de o se basa en lo terrenal no va a ser duradero. Aparte que las circunstancias terrenales cuando permanecen se vuelven normales, después desaparecen de nuestra consideración, después nos da lo mismo que estén o no estén y al final no causan ningún efecto. Es decir,
Las cosas terrenales o las circunstancias terrenales producen un gozo absolutamente momentáneo, efímero, corto, incipiente, algo muy, muy, muy poco durar. No vale la pena. Tanto así que un regalo material nos gozamos al inicio y al mes lo botamos. Bueno, hay quienes lo hacen antes, pero bueno, el punto es, no podemos nosotros depender en nuestro gozo de las circunstancias terrenales. Cuestiones materiales, cuestiones emocionales, cuestiones sentimentales. No, por eso Pablo insiste, regocijaos en el Señor, siempre. Y como todos nos encontramos allí, maravilloso. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que debemos hacer? Y siempre, perdónenme, he abogado por esto, por llevar a la práctica la palabra del Señor de esta manera. Es decir, Pablo dice allí que yo me regocije siempre en el Señor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo tengo que ir a la palabra y disfrutar lo que es el acercarme espiritualmente a la palabra y al Señor en oración y el conversar con Él y el reconocer lo que Él hace y permite en mí y hace en mí cada día. Es mi pensar, es mi enfoque, es mi concentración, es mi corazón centrado en el Señor y en lo que Él hace y en lo que Él provee. Es entender, y lo he dicho siempre, que todo lo que yo soy, lo que sé y lo que tengo viene de la mano del Señor. Y si viene de la mano del Señor, yo me puedo regocijar en Él y darle la gloria y la honra y bendecirlo. Y Él espiritualmente, con el Espíritu Santo en mí, va a reconfortar mi espíritu por encima de la presencia o no de las cosas materiales, de la presencia o no de mis logros, de que las cosas se den o no como yo quiero, porque ya mi gozo no va a depender de eso, sino del Señor. Espero haber sido claro en este punto, porque Pablo insiste que nos regocijemos, es decir, que el gozo esté presente, pero no se queda allí. Hay algo interesante que Pablo dice en el versículo 5: vuestra gentileza o la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y ahí fue donde dice, al final termina este pequeño párrafo de 2 versículos con el Señor está cerca y ya lo explicamos. Pero la palabra epieikes, epieikes, para referirse a gentileza, se puede traducir, mis amados hermanos, como ser indulgente, clemente, tolerante, benévolo, compasivo, eh, benigno, y sí tiene que ver con la otra parte del fruto del Espíritu, o la otra virtud del fruto del Espíritu, benignidad y bondad, con esas dos. Esta palabra epieikes, perdón, en griego, para referirse a gentileza, para referirse a gentileza. Como les decía, clemente, indulgente, tolerante, benigno, benévolo, comprensivo, compasivo, condescendiente, misericordioso. Y la Real Academia le agrega otro que me encantó leerlo, chévere, ser chévere. Entonces, Pablo dice, miren, el regocijarse en el Señor va a depender, sí, del fruto del Espíritu que nosotros decidamos cultivar. Tengamos claro eso. Pero no es solamente eso. Hay que ser gentil. Depende también de nosotros. Trabajar en la gentileza, en ser chévere. Es decir, se los voy a leer. Inclinado, o sea, ¿qué es una persona indulgente? Indulgente es la palabra que Francisco La Cueva en su, ¿cómo se llama? En su interlineal griego-español del Nuevo Testamento le otorga como traducción o como explicación de la traducción de la palabra epieikes. Y él dice indulgente, inclinado a perdonar y a disimular los hierros o los errores y a conceder gracia. ¡Ah! ¡Oh! Un café por eso, venga. Mm. Ah. Y me
Me identifico allí plenamente. ¿Por qué? Te los voy a decir. El ser indulgente, como lo dice aquí, que yo siempre esté, o que la persona siempre esté inclinada a perdonar. Ah, alguien me ofendió. Tranquilo, mira, me heriste y me dolió, pero hermano, dale, yo te voy a perdonar. No te preocupes, no voy a tomar venganza, no te voy a matar, no voy a acabar contigo, no voy a tomar venganza, tranquilo, yo te voy a perdonar. Y si yo descubro algún error tuyo, yo no voy a abrir los ojos y, no, voy a disimular. Voy a disimular, porque el que encubre la falta promueve la amistad, promueve la fraternidad, o a conceder la gracia. Ven, te equivocaste en público, pero yo era el único que conocía lo que estabas haciendo yo fui el único, era el único que conocía la canción que estaba cantando y te equivocaste en la letra. La cantaste como no era, pero yo era el único entre el público que sabía. Pues ya no voy a armar el alboroto desde aquí. Se equivocó. No. Venga, disimulemos el error y te equivocaste ya en secreto, ya entre los dos. ¿Y qué pasó? No, pero salió bien. Estuvo chévere la cosa. No hubo, pero nadie se dio cuenta. El único que sabía era yo. Cuando no me incomodan al punto de caerle encima al otro por los errores que ha cometido, sino que soy indulgente, dispuesto a perdonar, así el error haya sido directamente contra mí, con mayores veras, a disimular los errores. Bueno, y te equivocaste, pero bueno, corrígelo y vamos, sigamos adelante, no hay lío. No hay problema, sigamos, ¿sí? A conceder gracias. ¿Por qué, mis amados? Porque las personas que son lo opuesto a ser indulgentes nunca van a disfrutar del gozo del Señor. Jamás. Un café por eso. Severo, radical, intransigente, hostil, farisaico, es lo opuesto. Aquel que ve el error y aunque el error se hizo en secreto y fue pequeño, lo saca de allí, lo publica y vuelve un escándalo el error del que lo cometió. No es para nada inclinado a perdonar, sino a tomar venganza. Y si nadie se dio cuenta de la ofensa que se recibió, esta persona lo publica y hace a las 1000 voces un escándalo del error que cometieron contra él. Indulgente, para nada. El gozo del Señor estará ausente de su vida totalmente. Casi nunca consideramos lo que Pablo dice luego del gozo del Señor. Y allí tenemos mucho que hacer y por lo cual trabajar, mis amados. Ser indulgentes como es el carácter de nuestro Padre Celestial en el Señor Jesucristo, que siendo nosotros aún pecadores, lo envió a morir por nosotros. El Señor, el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, han mostrado clemencia, misericordia, el anhelo de perdonar, su indulgencia para con nosotros. Y en ellos nos basamos para nuestra indulgencia también, para ser gentiles, agradables con los que están a nuestro lado y cultivar el gozo del Señor. De otra manera, no contemos con ese gozo, porque nuestro corazón rabioso, resentido, con ganas de guardar odios y rencores, jamás va a experimentar el gozo. Digámosle hoy al Señor que nos ayude a practicar la indulgencia, la clemencia, la misericordia, la gentileza y que podamos disfrutar en Él ese gozo permanente, en Él, no en las circunstancias, en Él, no en las personas, en Él, y que su misericordia nos cobije. Padre nuestro,
Gracias por este regalo que nos has dado hoy. Tu misericordia sobre nosotros, Señor. Tu cuidado también. Gracias, Padre, porque lo que hemos aprendido hoy, lo que has puesto en nuestros corazones, nos desafía. Tener nuestro gozo basado en ti, no en las circunstancias, ni en las personas, sino en ti. Para con las personas ser gentiles, clementes, misericordiosos, indulgentes, dispuestos a perdonar y a conceder gracia. Ayúdanos en esto, Señor, y que el gozo permanente que solamente tú puedes dar sea una realidad en nuestras vidas. Te lo suplicamos. El resto del día, Señor, está en tus manos. El fin de semana que ya ha llegado está en tus manos. Que podamos, Señor, disfrutar en familia con tu bendición y cuidado. Confiamos en ti y esperamos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo para hoy. Sí, los minutos se van rapidísimo, pero bueno, el de hoy fue poderoso, como siempre, de la mano del Señor. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Muy feliz fin de semana. Que hoy sea un día fructífero, bajo la mano del Señor. El fin de semana vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a oír palabra del Señor, a tener fraternidad entre nosotros. Compartamos las buenas nuevas con aquellos que no las conocen, por favor. Seamos instrumentos de bendición en las manos del Señor y que el Señor nos bendiga en todo. Nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.